pero damos gracias a Dios de poder estar juntos, poder seguir compartiendo la palabra de Dios, y en esta oportunidad le pusimos como título Mirando a Jesús. Y el sábado pasado, que habló mi esposa Pamela, un hermoso tema acerca del amor del Rey, el Rey te ama, sacado allí de la historia de Mefibosé, un hombre, un muchacho joven que quedó lisiado de los pies, no podía caminar, no podía hacer nada, vivía en una ciudad o en un pueblo donde estaban todos los marginados, lugar bastante Lodebar, que era no nombrado. Si uno quisiera traducirlo literalmente del hebreo, Lodebar, no palabras, no hay palabras, o no nombrado, un lugar donde nadie quisiera estar. Y ahí estaba este nieto del rey Saúl, que había perdido todo. Prácticamente él era parte del palacio, iba a ser el futuro rey porque era hijo de Jonatán, y perdió todo porque Saúl desobedeció a Dios, fue muerto en una batalla, murió también Jonatán, y luego quedaba varios de la familia de Jonatán que fueron matando los seguidores o los que estaban con David, que David se dolió mucho. Pero vemos ahí realmente cómo el amor, la misericordia de Dios con nosotros, porque el rey David lo mandó a llamar, lo puso en el palacio del rey, comió con él, vivía con él, le devolvió todas las tierras. Y así fue Dios a través de Jesús con nosotros. Habiendo perdido todo lo que teníamos, que Dios creó para nosotros, allí en el huerto del Edén, perdimos todo, fuimos desterrados, pero en su infinita misericordia, Dios nos vino a llamar para que estemos y seamos parte de su reino, parte de su palacio, parte de su casa. Seamos allí familia, hijos de Dios, comamos con Él, y nos espera esa vida eterna junto con Él, en el reino de Él, donde estaremos en su templo, en su gloria, comeremos de Él, estaremos con Él, vestiremos sus ropas, y somos herederos de esta vida eterna maravillosa, la misericordia de Dios. Así que estamos realmente esperando ese momento. Y yo, analizando un poco la vida cristiana, en los años que ya llevo de cristianos, y cuando era muy, muy pequeño, muy niño, y luego fuimos creciendo y uno se va desarrollando, pero a veces nos acostumbramos a una vida cristiana dentro de lo que sería una liturgia cristiana. Sabemos lo que tenemos que hacer, el domingo ir a la reunión, el orar, el leer la Biblia, y vamos practicando una vida cristiana, yo creo que en un plano natural. Y la vida cristiana va más allá de lo natural. Y partimos primeramente por conocer a Jesús. No podemos tener una vida cristiana si no conozco a Jesús. Y esto lo he visto en mucha gente, inclusive yo mismo, cuando preguntamos, ¿esta será la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hicimos esa pregunta? Señor, ¿esta es tu voluntad? Señor, ¿esto que me pasa será tu voluntad? O muchas veces se afirma, bueno, si esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiso. Tenemos esas frases, ¿no? O clichés cristianos. Y a veces lo creemos que es así. Pero cuando uno analiza y comenzamos a estudiar a Jesús y a profundizar la vida de Jesús, a escudriñar, a hacer pozos, ¿no? Buscar los tesoros en la palabra
de Dios, nos vamos dando cuenta que muchas de las creencias que tenemos nosotros como cristianos no son reales, no están basadas realmente en lo que Dios quiere, en lo que Dios habló, en lo que Dios hizo, sino que están basadas en nuestras propias experiencias personales de vida o están basadas en las experiencias de como sociedad. Entonces comenzamos a enseñar dentro del cristianismo, dentro del círculo cristiano, de la iglesia, de la reunión, o donde nos reunamos, ya sea en una casa, un templo o en un salón, teniendo ya reuniones donde vamos a cantar, alabamos al Señor, tenemos al pastor que predica, que enseña y nos vamos. Muchas veces nosotros tomamos esas doctrinas, entre comillas, o enseñanzas, la atesoramos en el corazón y vivimos una vida cristiana no en plenitud, no en libertad, no en una verdadera fe y tampoco en lo que Dios quiere que nosotros vivamos como cristianos. Entonces preparé este mensaje porque primero Dios me habla a mí en cuanto a esto. Ya llevo varios años estudiando o viendo la vida de Jesús de una perspectiva más personal, deteniéndome en lo que Él hablaba, cómo Él hacía las cosas, qué decía, qué hacía, cómo se movía en la sociedad, qué es lo que Él enseñaba, dónde nació la Biblia, donde nació ahí en Israel, donde las profetas, los escritos, los reyes, los jueces, el mismo Moisés escribió los libros que hoy nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Bueno, cómo utilizó Jesús la palabra, cómo Él fue enseñando a su propia nación, donde Él nació, donde Él se crió, se formó. Y eso es apasionante porque uno va conociendo a quien es nuestro Señor, a quien es nuestro Salvador, a quien es nuestro Dios. Entonces es importantísimo que si nosotros vamos a predicar a Jesús y vamos a hablar de Él, y vamos a hablar de cristianismo, tenemos que conocer a quién es el autor y quién es el consumador. Por eso que la carta a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero para no alargarme mucho, porque soy larguero, largometraje diríamos, vamos a ir empezando a leer varios versículos que tenemos, pero lo voy a sintetizar, pero es un tema que es apasionante, que espero traiga luz, les bendiga, los llene, los apasione más para conocer más de Él y disfrutar realmente de nuestro Señor Jesucristo. Primero comienzo con Hechos, capítulo 10, verso 38, cuando aquí Pedro dice lo siguiente: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Luego Mateo capítulo 12, 28 dice, está hablando Jesús, pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y Jesús muchas veces lo decía, ¿no? El reino de Dios no está ya, ya está entre ustedes. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, ha venido a ustedes. Y aquí él dice, si por el Espíritu, porque lo acusaban o decían que él por el demonio, por Belcebú, echaba fuera los demonios, o sea, por Satanás. Y él dice, pero si yo por el Espíritu de Dios realmente echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a ustedes, como diciendo, el reino de Dios ha venido
porque yo estoy aquí. Él vino a traer el reino de Dios. Por lo tanto, Jesucristo se transforma en un personaje, una persona, en un individuo que trae la voluntad de Dios, como en la oración que nosotros hemos aprendido, el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a prestar atención. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién es Jesús? Tengo que conocerle a Él. Y si bien tenemos un abanico muy grande para hablar de Él, mucho de Él, en muchos temas, yo quiero centrarme en esta oportunidad en 4 puntos importantes. No sé si alcanzaré, pero vamos a tratar. Primero vamos a ver cómo Jesús es quien perdona nuestros pecados. Y esto yo creo que ya lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos escuchado 1000 veces. Lo que más se predica es que Jesucristo es quien perdona nuestros pecados. Y vemos cómo Él, en Juan capítulo 8, allí esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, la llevan a Jesús. Yo creo que fue como un montaje, cómo fue todo, solamente para tentar a Jesús, a ver qué decía Jesús. Yo creo que a esta mujer la usaron, sabían que ella cometía adulterio, entonces la sorprendieron. Lo más probable es que le hayan pagado a un hombre para que vaya con ella, y ahí mismo, porque justamente fue en la mañana. Si una comete adulterio en aquella época en Israel, lo más probable es que sea ya en la tarde, noche, antes de que lleguen a la casa, pero la sorprenden en la mañana. Jesús estaba enseñando una multitud de gente, pero el hecho es que Él dice: arroje la primera piedra aquel que esté sin pecado. Y entonces todos se van y Él le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Y él le dice: no, se fueron todos, no hay nadie. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. El perdón, la misericordia de Jesús. Y por algo Él comenzó a perdonar pecados a mucha gente, y lo decía públicamente: tus pecados te son perdonados. Y eso le traía grandes problemas, porque ¿quién era Él para perdonar pecados si solamente Dios es el que tiene el poder para perdonar pecados? Pero aquí encontramos como punto primero a Jesús, quien es el que perdona nuestros pecados. Si nosotros vamos a Él, no hay pecado tan grave que Él no pueda perdonarnos. En la cruz derramó su sangre y Él dijo: perdónales porque no saben lo que hacen, pero Él allí fue el sacrificio perfecto para quitar de en medio el pecado y la muerte que nos tenía prisionero. Y es por eso que Él resucitó, teniendo la victoria sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el pecado. Y nos entregó a cada uno de nosotros esa libertad para que el pecado ya no sea nuestro amo, ya no sea nuestro Señor, sino que seamos libres del pecado. Y esa es la mejor noticia que nosotros podemos tener, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque nadie podía acercarse a Dios si no era a través de un sacrificio en aquel entonces, porque el pecado había hecho la separación con Dios. Entonces nosotros no podíamos acercarnos a Dios con libertad. Habíamos perdido todo lo que a nosotros nos pertenecía, que fue dado en el huerto del Edén. Pero Jesús vino a tomarlo, a reconquistarlo, a vencer, para
darnos esta oportunidad de perdón. Pero luego no se cierra allí las buenas noticias, porque nosotros tenemos que entender que el Evangelio, que significa buenas noticias o buenas nuevas, era de gran alegría. Una muy buena noticia para el pueblo de Israel era que ya no había que hacer más sacrificios por el pecado, sino que Él era el sacrificio perfecto, Él era el santo, era el puro, una sangre sin mancha, sin pecado, sin contaminación, ofrecida en sacrificio por nosotros. Y esa es la buena noticia. El velo del templo se rompió, podíamos entrar, tener libertad para entrar a la presencia de Dios. Lo que se había roto a causa del pecado de Adán y Eva, Jesús lo vino a curar, lo vino a restaurar y nos dio la reconciliación con nuestro Dios, y hoy podemos acercarnos por medio de Jesús con toda libertad, sabiendo que Él ha perdonado nuestros pecados y que no somos condenados. Y eso cuesta creerlo, pero es lo primero que se predica y es lo que más se predica acerca de los pecados y el perdón de los pecados. Pero a veces cometemos un pecado y creemos que ya perdimos la relación con Dios, perdimos la presencia de Dios, ya Dios se olvidó, ya Dios me dio la espalda, ya no soy digno de presentarme delante de Dios porque pequé, porque le fallé. Y sin embargo, Dios es un Dios restaurador. Él ya nos perdonó. Este tiempo de gracia que estamos viviendo, estamos bajo el perdón de Dios. No significa que nosotros tenemos que seguir pecando o seguir practicando el pecado. Como a esta mujer, Jesús le dice, yo te perdono, yo no te condeno. Él no vino a condenarnos, sino a que el mundo sea salvo por medio de Él. O sea, Él vino a perdonarnos, pero vete y no peques más. Y en este perdón viene la capacidad espiritual que nos da el Espíritu Santo para no pecar, para no practicar el pecado, sino que vamos despojándonos de esa vida vieja que teníamos. No es un esfuerzo mío que voy ahora no tengo que hacer más esto, no, que a medida, cuando yo recibo el perdón, la misericordia de Dios, automáticamente el Espíritu Santo viene a mí y ¿qué es lo que hace? Comienza a enseñarme, comienza a traerme convicciones de lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, lo que yo antes hacía sin tener conciencia de pecado, hoy no lo puedo hacer. Tal vez lo haga, pero ya comienzo a sentir eso dentro mío que hice algo malo. Yo recuerdo, era joven, salimos con unos amigos del barrio, nos fuimos a una gran tienda que en esa época era la Favorita en Rosario, que luego lo compró Falabella y que ahora se fue Falabella otra vez de la ciudad de Rosario. Fuimos a esa tienda grande y recuerdo que fuimos, no sé qué fuimos a comprar, pero nos metimos ahí en la librería, había unas librerías, cuadernos, lápices, y yo dije, voy a ver. Agarré una cajita de lápices de colores, me la metí en el bolsillo y me fui de Falabella. Era la Favorita en ese momento. Y me fui. Y cuando salgo de ahí, me empecé a sentir tan mal, me sentía como que había robado un banco. Y era una cajita de 6 lápices de colores. Que hoy pueden decir, una travesura, mira lo que hizo, nadie se dio cuenta, se lo robó, jajaja, nos reíamos. Yo estaba tan mal que le dije a mi amigo, ahora vengo. Y me volví, entré otra vez y lo volví a dejar en la cajita de lápiz. ¿Por qué pasa eso? Cuando no conoce al Señor,
Cuando no está el Espíritu de Dios, uno puede hacerlo y vemos que hacemos muchas cosas peores. Pero hay algo que nos está allí marcando que eso está mal. Eso es lo que hace el perdón que vino a traer Jesucristo. Pero ahí no queda las buenas noticias, el Evangelio. Ahí no quedó la obra de Jesús. Vamos a leer a un Jesús que es sanador y salvador, libertador del alma, del espíritu y del cuerpo. No solamente del espíritu, porque a veces nos quedamos con que Él vino a perdonar los pecados, vino a salvar mi alma, mi espíritu, y lo demás, que viva mal, que viva enfermo, que viva pobre. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, sino vamos a hablar de lo que hizo Jesús. Y nos vamos a meter solamente leyendo 2 capítulos de Mateo, capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo. Y comenzamos del verso 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, recuerden que capítulo 6, 5, 6, 7, Jesús está en el monte enseñando las bienaventuranzas y un montón de enseñanzas a una gran multitud. Entonces, cuando Él desciende del monte, lo siguió mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante el leproso quedó limpio. Luego seguimos allí, versos 5, 7 y 13, termina con el leproso y aparece un centurión, un romano, que le pide ahí en la ciudad de Capernaum, que vino el centurión y le rogó, tengo a mi criado que está postrado en casa paralítico y sufre terribles dolores. Y Jesús dijo, bueno, yo voy a ir y lo voy a sanar. El centurión le dice, no, basta que digas la palabra y mi criado será sanado. Jesús dijo, wow, nunca he hallado en Israel tanta fe. Y Jesús le dice en el verso 13, entonces ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Seguimos allí, Jesús termina con el centurión, va a la casa de Pedro, la suegra de Pedro enferma con fiebre, entonces Jesús entra, la ve a la suegra de Pedro, le tocó la mano y la fiebre le dejó, luego ella se levantó y comenzó a servirle. Ya se hizo la tarde-noche y llega una multitud, porque claro, seguramente vieron cómo el leproso fue sanado, cómo Jesús habló y le dijo al centurión, como creíste, se ha hecho. Y entonces la voz se corre. Estuvo él con mucha gente que la seguía. Entonces vieron esos milagros y fueron a traer, seguimos leyendo, dice, al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados y con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. O sea, él cargó nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. No solamente en la cruz fueron clavados nuestros pecados, sino también fueron clavadas nuestras enfermedades, nuestros tormentos, nuestras dolencias fueron clavados. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, Adán y Eva disfrutaban de salud, de vida abundante, y no tenían necesidad de nada, porque dice la Escritura que en la presencia de Dios no hay necesidad de ninguna cosa. Entonces, en el huerto de Edén había de todo para comer, para vivir. La presencia de Dios se paseaba con ellos. Cuando está Dios presente, recuerden cuando pusieron la vara de Aarón
allí en el arca, que la pusieron una vara seca, y al otro día, ¿no? Era el arca del pacto, al otro día fueron y la vara reverdeció, sacó flores y tenía frutos. O sea, la presencia de Dios, eso estaba diciéndole Dios a Moisés y a Aarón: en mi presencia hay vida porque Dios es vida. Y su palabra dice que es espíritu y es vida. Por eso que el centurión le dice: di la palabra y mi criado será sano. Entonces aquí tenemos a un Jesús que no andaba en el monte haciendo aún. Meditemos, hermanos, pensemos ahora, hablemos de... No, tenemos a un hombre, porque era Dios hecho hombre, era hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús. O sea, no solamente tenía el Espíritu Santo, sino que tenía poder. ¿Para qué? Para hacer bienes y sanando a todos, lo que leímos ahí en Hechos, capítulo 10, dice, a todos los oprimidos por el diablo, ¿no? Ese es el Jesús, porque Dios estaba con él, hizo bienes, o sea, bondades, sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos por el diablo. Por eso que veíamos aquí en la casa de Pedro cómo le trajeron los endemoniados y todos fueron liberados y todos fueron sanados, de modo que se cumplía en él la profecía de Isaías, que él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Eso, capítulo 8. Ya entramos al capítulo 9. Fíjense que uno atrás del otro, en un lapso, en un día, en un rato, todo lo que Jesús hizo. Capítulo 9 dice que al amanecer le traen, entonces, versos 2, entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos a Jesús perdonando pecados. Ahora, ¿por qué le dice Jesús a un paralítico, tus pecados te son perdonados? Hijo, ten ánimo, no te preocupes, tus pecados te son perdonados. Pero los muchachos que lo llevaron tenían fe para que lo sane. Es como que yo estoy enfermo y viene Jesús y yo digo, Señor, sáname, y Jesús me dice, quédate tranquilo, Alberto, tus pecados te son perdonados, pero sigo enfermo. Fíjese la enseñanza. Tenemos que analizar lo que Jesús está enseñando. Porque aquí los religiosos le dicen, ¿pero qué? Está loco. ¿Cómo está perdonando pecados? ¿Quién es él? Bla, 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 bla. Entonces Jesús le dice, ¿qué es más fácil o más difícil? Decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho, tu cama, levántate y anda. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y ándate. Y el muchacho se levantó sano. Hay enfermedades que son causadas por el pecado, porque a través del pecado entró la enfermedad y la muerte. Pero no todas las enfermedades podemos decir nosotros que es porque yo pequé. Ya el pecado está en nosotros, ¿no? La simiente de lo malo, nacemos con ello, y es por eso que nuestro cuerpo se degrada, se enferma por el mismo pecado. Pero cuando nosotros oímos a Jesús, que viene trayendo buenas noticias, comienza esta gente a creerle, comienza a ver en Jesús el que perdona pecados, pero el que sana las enfermedades, el que restaura nuestras vidas. Así como fue con Mefiboset. Había perdido todo, perdió todo, pero el rey le devuelve todo, esto es tuyo y vas a estar conmigo. Lo único que David no lo sanó,
no pudo hacer que él camine. Pero aquí vemos a un Jesús, quien es Rey de Reyes y Señor de los Señores, que baja a estar con nosotros y a decirnos: tengan ánimos, sus pecados les son perdonados, por lo tanto, levántate, sé sanado y ándate y predica y anuncia estas buenas noticias, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Eso es lo que era Jesús. Era alguien que vino a anunciar buenas noticias. Dice que el pueblo asentado, la ciudad asentada en gran tinieblas, vio gran luz. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Y aquí vemos otro que levantó y se fue sano. Luego de eso aparece un hombre que era de la sinagoga, un principal de la sinagoga, un líder religioso que estaba a cargo de la sinagoga, y le dice que su hija está gravemente enferma, que murió. Jesús va con él, aparece la mujer que por 12 años tenía hemorragias, estaba perdiendo, era una mujer impura para la ley judía, y ella dice: si tan solamente toco el borde del manto, los flecos que tenían el manto de los judíos, si ya tiene relación a una profecía en Malaquías, cuando habla de que el Salvador vendrá y en sus alas, en sus flecos, traerá sanidad a las naciones. O sea, ella dijo: si tan solamente toco el borde de su manto será sana, y fue sanada. Y luego la hija de este hombre, Jairo, fue resucitada. Vemos a un Jesús que no era un filósofo, vemos a un Jesús que no vino a traer una nueva religión, vemos a un Jesús que estaba atento a la necesidad de cada uno. Yo no los tengo acá todos los versículos, pero yo les invito a que estudien la vida de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, coman de esas escrituras, coman de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, pónganse en los zapatos de esas personas. Porque acá uno lo lee: ay, qué bueno, sí, los muchachos se levantó, la mujer fue sanada, qué bonito. Pero metámonos en los zapatos de esta mujer. 12 años sufriendo, no tenía más esperanza. Pero ella escuchó de Jesús. Ella sabía las profecías del Mesías como judía. La había escuchado. No podía ir a la sinagoga, no podía ir a las reuniones, no se podía juntar con nadie porque era impura, tenía hemorragias. Y cuánto más los leprosos que eran sacados fuera de la ciudad. Un paralítico, en ese entonces no podían trabajar, no podían hacer nada, iban a depender de por vida de alguien que les ayudara, que les cocinara, que les trajera comida. No se podían casar porque el hombre tenía que proveer para el hogar. ¿Quién iba a traer si la mujer no podía salir a trabajar en esa época? Yo como hombre no puedo desarrollar mi vida. No sabemos cuántos años, tal vez como el paralítico, el pórtico ahí en la pileta o en la piscina en Bethesda, que era 38 años paralítico. Aquí una mujer luego de 18 años que era encorvada, y me voy acordando tantas obras, tanta gente sufriendo por años y siendo discriminados, porque los religiosos, los que tenían que enseñar la palabra de Dios, los veían como castigo de Dios. Esas enfermedades. Estás así porque tenés una maldición, fuiste maldecido, tus pecados. Recuerden cuando un paralítico, un ciego creo que fue sanado no, un paralítico entró al templo saltando, alabando al Señor. Y los fariseos le dicen: pero ¿quién te dijo que tomes? No, el que me sanó me dijo que tome mi lecho, mi cama,
y vaya, no, pero ¿quién es? Y lo ven a Jesús, Él es. Y le dice, pero lo criticaban porque Él le dice, esto es lo más maravilloso, que ustedes, a los religiosos, le decían, ustedes no lo conocen, ustedes no saben nada de Él, lo critican, y sin embargo, Él me sanó. Él me dijo, Él me perdonó. Y ellos le decían, tú naciste en pecado, del todo pecado, y nos vienes a enseñar a nosotros acerca de Dios. A veces el orgullo religioso nos lleva a condenar a la gente. Estás así por este pecado, estás así por esto. Y tal vez es así, porque hay pecados que nos traen graves consecuencias en nuestras vidas. Y tal vez hay cosas que hemos hecho que nos han traído dolor, angustia, tristeza, oscuridad a nuestra familia, pero Jesús nunca lo fue a condenar. Nunca le dijo al paralítico, y estás así por este pecado que cometiste. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Él vio la fe. ¿Qué ve Jesús? La fe. La fe debe tener algo que se muestra. Por algo Jesús lo ve. Porque usted me puede decir, o yo le puedo decir, no, yo tengo fe, ¿y qué ven en mí? No ven nada. Pero Jesús veía la fe. Viendo la fe se ve. La fe se ve. Entonces aquí encontramos a Jesús que resucita a la hija de Jairo, sana a esta mujer. Luego sigue, mientras Jesús pasaba, en Mateo, seguimos en el capítulo 9, ya termina con Jairo, luego dice, mientras Jesús pasaba de allí, lo siguieron 2 ciegos, clamando a gritos y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia. Lo siguieron todo el camino, y cuando llega a la casa, Jesús le dice, ¿ustedes creen que yo pueda hacer esto? Sí, reciban la vista. Termina diciéndole, conforme a la fe de ustedes les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Luego viene un mudo, termina con los 2 ciegos y le traen un endemoniado que era mudo. Echa fuera al demonio y el mudo comienza a hablar, y las multitudes, dice, se maravillaban diciendo, nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Luego, terminando ya los últimos versos 35, 36, allí de Mateo 9, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas noticias del reino. O sea, predicaba, anunciaba las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban allí desamparadas como ovejas, desamparadas que no tienen pastor. Yo veo a un Jesús, y podríamos hablar de tantos milagros que Él hizo, tantas vidas transformadas. Yo puedo imaginarme un ciego de nacimiento, nunca vio, y de repente Jesús lo sana y ve, y lo primero que ve es a Jesús, y comienza a ver. El paralítico que no tenía esperanza de vida, desarrollo de vida, un futuro, de repente siente en sus piernas la fuerza y se levanta y es sanado. En esta mujer despreciada, tal vez herida, con amargura en el corazón, depresiva,
y dice, esta es mi única esperanza, Jesús, y toca el borde y siente en su cuerpo que fue sanada. Como la mujer sorprendida en adulterio dice, habrá pensado, porque yo me pongo en lugar, pongámonos en lugar de esta mujer, tal vez tenía su marido, o sea, estaba casada, por eso era adulterio, sus hijos, y la ponen en medio de toda la gente, los religiosos, los santos, los que se sabían de memoria la Torá, las ponen en medio ridiculizándola, la vergüenza de esa mujer. Y lo vemos a Jesús, quien era el único que podía apedrearla, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, el peso que siente del pecado, la angustia, ninguna persona que vive en pecado vive feliz. Ninguna persona que está en pecado vive con gozo en plenitud de vida, porque el pecado, como consecuencia, trae muerte, trae oscuridad, trae enfermedad, trae tormento, trae pobreza, trae miseria, trae dolor, trae soledad, trae vacío. El pecado nos aleja de la vida. Somos personas muertas, porque Jesús dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Si no se arrepienten y no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Pero estas personas que vemos solamente en 2 capítulos de Mateo, el capítulo 8 y 9, vemos cómo una y otra vez Jesús fue sanando a todos. A todos. Y si yo me meto a profundizar más en todos los evangelios, no veo en ningún momento a Jesús diciéndole a alguien, no te puedo sanar. A ninguno. Todos los que fueron, todos los que buscaron en Él un cambio de vida, una sanidad, una liberación, todos se fueron sanos y libres. No hubo ninguno en el cual Jesús le haya dicho, no, esta enfermedad es por la voluntad de Dios en tu vida. No te puedo sanar. En ningún momento Jesús le dijo, no te puedo liberar. Ese demonio no lo puedo sacar de tu cuerpo porque es la voluntad de Dios para vos, para ti, para tu vida, tu familia, por lo que hiciste. Esto es una prueba de Dios en tu vida. Yo no te puedo sanar hasta que termine la prueba. En ningún momento, si yo tuviera que decir, bueno, esto es la voluntad de Dios, tendría que tener un fundamento. Y Jesús jamás a nadie le dijo. Entonces, ¿qué encontramos? A un Jesús misericordioso, a un Jesús compasivo, a un Jesús que no condena. O sea, Jesús no nos condena, porque en ningún momento Él dijo, te condeno, no te voy a perdonar. En ningún momento Él dijo, no te voy a sanar. En ningún momento Él dijo, no te voy a liberar. En ningún momento dijo, yo no te recibo. Dice, al que viene a mí, no le echo fuera. Entonces yo, comenzando a analizar, para mí mismo, digo, ¿y por qué nosotros decimos, no, que es la voluntad de Dios, por eso está así? No, esto es una prueba de Dios en tu vida. Por eso estás enferma, por eso estás enfermo, por eso estás en pobreza, por eso estás atormentado, porque es una prueba de Dios. Vamos a orar para que Dios te fortalezca y pases la prueba. Muchas veces leemos mal la Biblia.
Y es por eso que no vivimos una plenitud de vida cristiana. Y es por eso que no predicamos todo el Evangelio. Pablo dijo, no he rehusado ninguna enseñanza, le he dado todo el consejo, he predicado el Evangelio completo, no a medias, no un poco. Las buenas noticias son buenas noticias. Yo te digo, tus pecados te son perdonados, pero vas a quedar enfermo de por vida, no te vas a quedar paralítico, vas a quedar ciego. No es buena noticia. Sí, es buena noticia para el futuro, porque si me muero, voy a vivir eternamente con el Señor, porque mis pecados han sido perdonados. Él me perdonó. Pero si yo tengo fe en creer que Él perdonó mis pecados y puedo tener seguridad de que si yo me muero o cuando Él venga a buscarme, yo me voy con Él, que he sido perdonado, que he sido limpiado, que mi vida vieja pasó y todo es hecho nuevo, tengo también que tener fe porque está unido, está anclado la sanidad, la liberación, el tormento, la angustia, porque va anclado a las buenas noticias. Es lo que Jesús hizo. No lo digo yo, porque a mí me cuesta mucho a veces creer en algo, en recibir algo. Tal vez lo veo más grande que Dios. Mi problema es más grande que Dios. Y hasta que mi fe no me haga ver que el Dios que yo creo es mucho más grande que mi problema, no voy a recibir, porque Santiago dice que el que pide, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda no piensa recibir algo de parte de Dios. Entonces, yo creo que tenemos que meternos en la vida de Jesús, porque la fe se inicia en Jesús. Cuanto más conozco a Él, más va a crecer mi fe. Y eso es lo maravilloso, ir creciendo en la fe y no condenarnos, es que no tengo fe, es que yo dudo, por eso no recibo, y nos vamos golpeando, ¿no? Pum, pum, que Alberto, ¿viste? Pum, y me castigo por no creer. No, tengo que ir creciendo en la fe tiene que ir alimentándose, pero tengo que darle tiempo a la lectura de la palabra de Dios, al entrar a la presencia de Dios, a darle tiempo de estar con Él. Porque si yo leo, toda esta gente no se quedó en la casa esperando que Jesús vaya a sanarlo. El 99% de los milagros de Jesús era gente que fue a Él. Porque también encontramos al paralítico en el estanque de Bethesda, que Jesús fue a él. Y dice que había una multitud de enfermos, pero Jesús fue a él solo. No sé por qué. También la viuda que se le muere el hijo, iban a enterrarlo y se encuentra de frente, Jesús detiene, toca el muerto, toca el féretro, el cajón donde lo llevaban, y el muchacho resucitó. La mujer no fue a Jesús. Pero son escasos. La mayoría se tomaron el tiempo de ir a Jesús. Y preguntémonos, ¿qué habría pasado si toda esta multitud de enfermos no habría ido donde estaba Jesús? ¿Qué habría pasado si los ciegos no lo seguían a Jesús gritándole, ten misericordia de nosotros, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de nosotros? Y lo siguieron. ¿Qué habría pasado el leproso si no habría ido a Jesús a decirle, límpiame si quieres, sáname si quieres? ¿Qué habría pasado de la mujer que por 12 años estaba allí perdiendo sangre, no tenía esperanza más de vida? Ella dijo, voy a tocar el borde de su manto, tengo que hacerme fuerte y llegar hasta él. ¿Qué habría pasado si se habría quedado en su casa? ¿Y cuántas enfermedades no habrían sido sanadas si no habrían ido a Jesús?
Entonces yo tengo que comenzar a hacerme la pregunta: ¿cómo es mi fe? ¿En dónde está mi fe? ¿Y quién es Jesús para mí? Hebreos capítulo 13, el verso 8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Dios no cambia. Su palabra está firme en los cielos, su palabra permanece para siempre, su palabra está estable. Dios no se arrepintió de lo que dijo. Por lo tanto, yo creo que la falla está en nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, en no meternos en la fuente de nuestra vida, no meternos en lo que es el alimento de nuestra vida. Por lo tanto, nuestra fe flaquea. Nuestra fe comienza a decaer. Entonces, en el primer momento, el primer problema que haya, comenzamos a desesperarnos. En lo primero que se anuncie o en lo que estamos viviendo hoy, no sabemos qué hacer, qué va a pasar. Comenzamos a tener miedo, comenzamos a tener desesperación. Y tal vez vivimos por años una vida atormentada, con dolor, con heridas, con angustia, con opresión. Tomamos pastillas para dormir, tomamos pastillas para esta enfermedad, para esta otra, para la otra. Un sinnúmero de cosas que yo no niego la eficacia de los médicos, la buena voluntad de los médicos. Tampoco estoy aquí para decirles no vayan a los médicos, no, porque los médicos, damos gracias a Dios por los médicos que están para ayudarnos. Sabemos que hay médicos que son netamente signopesos, pero hay médicos que son de corazón, de vocación, que van a ayudarnos, ya sea en una alimentación, ya sea en un medicamento que nos ayude al cuerpo. Pero yo estoy hablando de nuestra fe en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro libertador, porque Él vino a darnos eso. Esas son las buenas noticias. Habíamos quedado fuera de la presencia de Dios. Eso significa fuera de la vida, porque la vida está en Dios. Y Él nos vino a rescatar, y ahora nuestras vidas dice que están escondidas en Cristo Jesús. Estamos en Dios. Ya no estamos fuera de Dios, estamos en Dios. Y cuando yo entro a la presencia de Dios y cuando entro a la palabra de Dios, la palabra es vida, es espíritu, es fuerza, es sabiduría. La palabra me alumbra, la palabra me alerta de todo, la palabra me hace sabio, me da el discernimiento por el Espíritu Santo, me da fuerza, me da poder, me da gozo, me da alegría, me ayuda a crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Dios y conocimiento de Jesucristo. Tenemos que comenzar a profundizar. Y no me alcanza el tiempo de hablar más cosas de Jesús, pero yo quiero que a partir de hoy, si no lo hemos hecho antes, comencemos a leer a Jesús, comencemos a ver a Jesús, a mirarlo a Él, que Él sea nuestra fuente de fe, de verdad, de fidelidad. No lo que diga una persona, no lo que digan las noticias, no lo que diga la sociedad, no lo que diga el mundo, no lo que diga la religión. ¿Qué dijo Jesús? Si yo soy cristiano y creo en Él, que Él ha perdonado mis pecados, tengo que creer a toda la palabra de
a todo el Evangelio, no a una parte. Y este es el tiempo en que creo que tenemos que volver nuestro corazón a Él y llenarnos de Él, llenarnos de su vida. Porque la obra no quedó solamente en Jesús. Jesús luego comisionó a sus discípulos y nos comisiona a nosotros a seguir predicando las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué buenas noticias estamos dando o qué buenas noticias yo estoy creyendo? Que el Señor hoy les dé luz y vamos a orar para que la presencia de Dios, su Espíritu, en esta noche le toque, le ministre, se mueva en su cuerpo, en su alma, su mente, en su espíritu, la vida de Dios le revista, que ese manto de la presencia de Dios lo llene, le cubra y pueda sentir en su cuerpo la vida de Dios, que trae orden, que trae salud, que trae vigor, que trae fortaleza, que la levanta, que la sana, que la libera. Su mente, tal vez atormentada, pueda ser liberada. Que usted pueda comenzar a vivir una vida cristiana en plenitud para dar testimonio de quién es Jesús y en lo que creemos. Porque hoy es tiempo de anunciar con valentía, con poder, con unción, quién es Jesús y sus buenas noticias. No estamos aquí para condenar. Yo he visto cómo se condena a la gente, se condena a la sociedad. Y no fuimos llamados a condenar a nadie. Fuimos llamados a anunciar buenas noticias del reino de Dios. Y si por el Espíritu Santo yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y si yo, por el poder del Espíritu Santo, predico las buenas noticias, tiene que haber cambios, tiene que haber transformaciones, tiene que haber una manifestación del poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas y sobre los oyentes. Porque no estoy predicando y no estamos anunciando una nueva religión o una religión o un culto, sino estamos anunciando las buenas noticias del reino de Dios que trajo Jesucristo. Entonces hay esperanza, hay poder en Dios, hay luz en Dios. Y en este tiempo tan oscuro, tan confuso, que estamos ya metidos en un cambio radical del sistema mundial, ya nos metieron, esto no es voluntario, estamos inmersos en este nuevo tiempo o nuevo sistema mundial donde cada vez se va acrecentando la presión y el control. Nosotros necesitamos realmente las fuerzas del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, pero sobre todo saber en quién creo. ¿Quién es Él? ¿No? Jesucristo. ¿En quién estoy creyendo? Es importantísimo que yo sepa quién es Él, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, lo que Él hace, lo que Él hizo. Así que le pido que cierre sus ojos solamente para no distraerse. Y si tiene una enfermedad, una dolencia, una petición, un problema, algo, en mí no está el poder está en el nombre de Jesús, el poder está en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Él clavó, Él llevó, Él cargó con
con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, con nuestros dolores, nuestros tormentos. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande eres, Padre bueno. Tú eres el Padre bueno que sabe dar cosas buenas a los que te piden. Que Jesucristo vino a manifestar tu voluntad. Como tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu compasión nos vino a libertar, a liberar a todos los oprimidos por el diablo, porque por el pecado somos esclavos del pecado y esclavos y atormentados por el diablo. Pero cuando hemos creído en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús, en su muerte, en su resurrección, Él nos ha perdonado y nos trasladó a su reino y fuimos libres. Señor, somos libres por el poder de Jesucristo. Fuimos libres por su obra en la cruz. Fuimos libres por su palabra, por su poder, por su sangre. Bendito eres, Señor. Padre, gracias por esta salvación tan grande. Abre nuestros ojos, Señor, para verla, para entenderla, para crecer en la fe, para comprender cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es tu amor para con nosotros, para con el que sufre. Señor, todos aquellos que van a ti, tú no le echas fuera. Señor, creemos en ti. En esta noche, Señor, te damos gracias por la palabra, por el mensaje, por ver a Jesús obrando milagros, sanidades, no para hacer un show, sino porque Él veía el dolor, veía el sufrimiento de esa gente enferma, ciegos, cojos, paralíticos, mudos, sordos, encorvados, atormentados por el diablo, y tú los sanaste a todos aquellos que se acercaron a ti. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Y Señor, extiende tu mano sobre aquellos que en este momento están enfermos o están con dolencias o están sufriendo, tienen dolor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, rogamos para que extiendas tu mano y los sanes y los liberes y el cuerpo reciba fuerza y sanidad, orden, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay el alma angustiada, atormentada, aprisionada, sea liberada en este momento para que reciba gozo, libertad, felicidad en tu presencia, plenitud de vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que tu poder, Señor, que el Espíritu Santo nos revista de poder en esta hora y seamos llenos de vida, vida abundante, Señor, libres para servirte a ti, Señor, para servirte, para dar testimonio de tu grandeza, de tu amor, de lo que tú hiciste en nuestras vidas, Señor, porque tú sigues siendo el mismo. Jesús, tú no has cambiado, sigues siendo el mismo Jesús, con perdón, con amor, con misericordia, con compasión, y tienes el mismo poder. Señor, que tú en esta noche toques nuestras vidas, toques, abras los ojos de nuestro entendimiento, abras los oídos para oír tu voz, oír tu palabra, comprenderla, atesorarla en el corazón, hacer que la fe se alimente de tu palabra y pueda yo conocerte más. Ayúdame a conocerte más, a pasar más tiempo contigo, a pasar más tiempo en tu palabra, alimentar mi vida de este espíritu, de esta vida que transmite tu palabra. Señor, gracias porque soy parte de ti, Señor. Gracias porque nos has hecho parte
de tu familia. Somos tus hijos. En esta noche recibimos, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En esta noche recibimos tu fortaleza, tu fuerza, Señor, que sobrepasan las fuerzas naturales. Señor, tú nos levantas si estamos caídos. Tú, Señor, nos sostienes para no caer. Señor, tú nos hablas y enderezas nuestra calzada. Padre, bendícenos en esta noche con gozo, con paz, con salud, con fortaleza, con ganas de vivir, levantarnos con esas ganas de vivir, sentir tu presencia en nuestro corazón, en nuestro interior, como esos ríos de aguas de vida. Señor, tener luz en nuestro rostro, en nuestros ojos, que podamos brillar y ser de bendición a aquellos que hoy están en oscuridad, que están sufriendo. Señor, ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, siervos, humildes, sencillos, que te creen y que anunciamos tu nombre, anunciamos tu perdón, tu poder. Señor, ayúdanos en este tiempo a ser sabios, inteligentes, prudentes y a anunciar tu palabra, Señor, sin temor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te adoramos y te exaltamos ahora y siempre. Amén y amén. Que reciban del Señor, reciban de Él fuerza, sabiduría, conocimiento, y que no puedan pasar un día sin haber leído la palabra, sin estar en la presencia de Dios, llenarse, apasionarse por Él, dejar que Él se mueva en nuestras vidas, vaya restaurándonos, cambiándonos, transformándonos. Pero tenemos que conocer a Jesús. No podemos vivir una vida cristiana si no lo conozco, no de nombre, sino verlo, conocerlo, leer su palabra, hacerme parte, que ¿no? La vida de Cristo en mí, entendiendo lo que Él vino a hacer, de lo que es el Evangelio. Les amamos, bueno, saben que ya hicimos...